Hola, buenos días y bienvenidos a este último informe de la semana, el correspondiente a hoy viernes 10 de junio. Eh, bueno, la jornada de ayer resultó ser muy negativa, paradójicamente bastante más en el caso de los índices americanos, yo no sé si por efecto contagio o por el temor que hay ante lo que los datos que se puedan conocer hoy con respecto al IPC, evidentemente un dato que mueve siempre y mucho al mercado y a la Reserva Federal, y prefirieron los mercados esperarlo pues en zonas especialmente bajas porque la caída fue importante, ¿no? Pero en el caso de los índices europeos, bueno, decidieron tomarse a mal lo que hizo, más bien lo que no hizo el Banco Central Europeo, en algo que está creando una auténtica paradoja, a mi entender, ¿no? Muchas voces que dicen que no puede ser tan agresiva, la, que no sé por dónde verán la agresividad en el Banco Central Europeo, otros que tiene que ser mucho, vamos, que no se puede ser tan dovish, es decir, tan suave y tan timorato, pues yo al final creo que está teniendo una actitud francamente cobarde, porque no está haciendo absolutamente nada, ni siquiera para despejar las dudas que empiezan a tener los PIGs, entre los cuales nos encontramos, con respecto al aumento de la prima de riesgo, ¿no? Y ya sabemos lo que sucedió en su momento. Y sin embargo, sigue sin hacerse nada. Por lo menos en esta ocasión, Lagarde no ha dicho que esa no sea una de sus misiones, como lo hizo con anterioridad, y que derivó en que la prima de riesgo efectivamente aumentara una auténtica barbaridad. Pero bueno, en el caso de... Bueno, también puede haber otro factor que esté pesando a cortito plazo, y es que las autoridades chinas han vuelto a confinar determinadas zonas como consecuencia de la expansión del COVID, tanto en Beijing como en Shanghái. Así que, bueno, sí, puede estar contribuyendo. El caso es que, de momento, el escenario que era lateral se está tornando bajista nuevamente. En algunas ocasiones, y eso lo comprobaremos mejor a precios de cierre de hoy, sobre todo en los mercados americanos, ya digo que en algunos casos incluso para certificar la reanudación del escenario bajista de medio plazo. Ahora lo veremos, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido con el IBEX? Bueno, de momento está perdiendo, vamos a ver cómo termina la jornada, por supuesto, pero está perdiendo el primero de los soportes que hemos ido mencionando en estas jornadas, que era la zona de 8.620. Está ahí, justo atacándolo. Zona importante en el corto plazo, ¿por qué? Porque es justo por donde transita la media móvil de 200 sesiones. Hueco alcista en su momento importante. Soporte horizontal, ahí lo tenemos. Y tangencia con la directriz alcista que guía todo el movimiento del rebote desde mediados o finales de marzo de este mismo año. Por lo tanto, nivel muy importante y que, insisto, está empezando a perder. El DAX, el primer soporte que hemos ido mencionando, la zona de los 14.210 lo está perdiendo. Ayer cerró justo ahí. Hoy apertura de un hueco bajista, transitando ahora por nuevos mínimos. En fin, también es verdad que viendo esto, en realidad no sucederá nada hasta que veamos precios por debajo de 13.380. ¿De acuerdo? No pasará nada, pero claro, esto empiezan a ser señales que nos advierten de que algo no está funcionando y de que lejos de atacar la resistencia, cuya superación podría ofrecerle esa neutralidad de medio plazo de la que tanto tiempo hemos hablado, no solamente no hace eso, sino que empieza a buscar zonas de soporte, ¿no? Lo mismo sucede con el Eurostoxx 50. Acaba de perder el soporte que le venía confiriendo, bueno, pues el lateral en el que estaba metido. Ha vuelto a situarse por debajo de la directriz bajista anterior. Siguiente objetivo en la zona de 3.650, pero en realidad el nivel importante, al igual que sucede en el DAX, la zona de 3.530. Pero nuevamente hemos tenido recuperación onda A, recuperación onda B. La onda C, si esto ha terminado, ha sido un zigzag truncado y se ha quedado pues en el 0,618% de Fibonacci de lo que había sido la onda B, y probablemente
haya comenzado la onda C que nos lleve a visitar niveles sensiblemente inferiores a los que vimos en marzo en 3.390. Sé que esto es mucho anticipar, mucho avanzar, pero ya les he venido comentando que para mí era el escenario más normal y que pese a la contundencia en determinados momentos del rebote, a mi entender no era más que eso, más que un rebote, ¿no? Así que evidentemente vamos a estar muy atentos porque esto cambia de la noche a la mañana. Si esta tarde los mercados interpretan de manera maravillosa los datos que salgan de IPC, pues probablemente nos devuelva como poco a la lateralidad anterior. Pero hoy por hoy, a estas alturas, a las 9:15 del día 10 de junio, el escenario más probable parece el que estoy comentando, ¿no? El índice sectorial bancario europeo, ahí lo tenemos, era uno de los baluartes del IBEX 35, lleva 4 jornadas consecutivas cayendo y está empezando a perder el primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci de lo que ha sido la última subida, la que comenzó en el entorno de 81. Así que si lo pierde, siguientes objetivos en 87,20 y 85,80. Así que, y aún así serán movimientos exclusivamente de corto plazo, ¿no? Pero desde luego esto tampoco es alcista. Es verdad que en el corto plazo está tomando todo un sesgo más bajista que otra cosa, pero evidentemente tiene que confirmar. Un poco más clara es la situación en los índices americanos. Todo este lateral que veníamos comentando de corto plazo, bueno, pues ayer se saldó con caídas importantes, perdiendo incluso el primero de los niveles de soporte. Esto es el gráfico del S&P 500 y al fin y al cabo donde se ha detenido todo el rebote, en el 0,382% de Fibonacci de la última caída, no del total de la caída desde el inicio, no, no, solamente de la última caída, lo cual le añade debilidad al escenario, es decir, algo que solo busca el primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci, y aún así solo al último impulso, no al total de la caída, lo que añade es mucha debilidad a la tendencia previa. ¿Cuál era? La bajista. Así que, bueno, esto empieza a tener mal aspecto. Lo mismo que el Nasdaq 100, ahí lo tenemos. Le faltaría para certificar a corto plazo el escenario correctivo el cerrar por debajo del origen del hueco en 12.270. Bueno, si es que no lo ha cerrado, porque aquí el precio de cierre fue 12.276 y ayer el precio de cierre fue 12.269. O sea que ya ha cerrado ese hueco y perdido el soporte horizontal que le estaba proporcionando el pequeño lateral que estaba haciendo. Así que escenario evidentemente peligroso, ¿no? El Dow Jones, pese a ser el que mejor lo estaba haciendo, con el precio de cierre de ayer, vuelve a situarse por debajo de los mínimos de febrero y de marzo. Ahí lo tenemos. Y sobre todo perdiendo también la base de ese lateral. Como el rango anterior no había sido muy amplio, tampoco cabe presuponer que como consecuencia de este rango, de la anchura de ese canal, tenga que ir más abajo, ¿no? No, si ha de hacerlo será por otras herramientas del análisis técnico, ¿no? En el caso del de semiconductores de Filadelfia, pues lo mismo. Vuelve a situarse por debajo de los mínimos de marzo, dejando además un hueco bajista. En fin, todo apunta en la misma dirección. Por lo tanto, y aún así estoy convencido de que ahora mismo habrá muchos inversores, no solamente en España, en el mundo, buscando valores que puedan ser susceptibles de comprar. A mi entender, esto es como ir, no sé, es como ir a setas en época de champiñones o viceversa, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que empeñar en tratar de buscar lo que pueda ir contracorriente cuando sabemos que van a ser escasísimos, escasísimos y además la gran mayoría de las ocasiones de manera imprevisible? Por lo tanto, si ahora mismo a corto plazo, insisto, debemos esperar a corroborarlo con los precios de cierre de hoy y por lo tanto ver la vela semanal en el conjunto de los índices, pero todo apunta a que se puede estar iniciando la reanudación del escenario correctivo. Uno de los subyacentes que desde hace tiempo nos viene pareciendo el mejor para estar en posiciones cortas sigue manifestando exactamente la misma tendencia, el bono europeo, y ahí lo tenemos, y sigue. Por lo tanto, sigue siendo una excelente opción, no solamente para mantener, sino, ¿por qué no? Y a la vista de que aún no se han subido tipos en Europa,
¿por qué no?, para tomar posiciones. En el bono americano, quizá para hacer lo mismo, haya que esperar a verlo por debajo de los mínimos que nos ha dejado en el mes de mayo, eh, en la zona de 117,25. Por debajo de ahí, pues sí, se pueden volver a retomar. El crudo se lo está tomando con calma, pero nada hay en el escenario actual, en la cotización actual, que nos invite a pensar que el lado bueno no sigue siendo el alcista, por lo tanto, y con objetivos iniciales en 140. Por lo tanto, sigue siendo válido, a mi entender, un escenario para tomar posiciones compradoras con un stop en la zona de 115, que como sabemos, o ligeramente por debajo de 115, el hecho de que volviera a visitarlo podría incluso, si no se vuelve a situar convincentemente por debajo, significaría simplemente un pullback para seguir subiendo, ¿no? El euro dólar, bueno, se ha detenido ante el 50% de lo que había sido la caída y parece que quiere volver a situarse por debajo del primer soporte, el de 1,0650, ¿no? Y eso significaría que lo más probable es que como poco vuelva nuevamente a visitar 1,0350 e incluso que acabe perforándolo y rompiéndolo para ir a buscar niveles inferiores, que ya estaríamos prácticamente hablando de un siguiente objetivo en el entorno de 0,97, es decir, por debajo de la paridad. Son palabras mayores o ahora mismo lo parecen, pero la poca contundencia del rebote sigue propiciando que el análisis nos lleve más bien a seguir siendo bajistas que otra cosa, ¿no? El oro y la plata, en consonancia con ese escenario, pues probablemente haya que estar muy vigilantes de los niveles de soporte que cada cual tenga si ya tiene posiciones tomadas. No parece el momento idóneo para tomarlas en el momento actual para comprar, ni el oro ni la plata. Y que les voy a contar en el caso del gas natural, ¿no? Un subyacente que se mueve de manera totalmente imprevisible. Yo aún sigo sin encontrar las razones reales de la caída de ayer y que en muchos momentos también llegó a ser dramática anteayer, hasta el punto de que juntando ambas jornadas en un momento determinado el subyacente perdía un 15, un 16% con respecto al precio de cierre del día anterior en el entorno de 9,35. Y salió por ahí una noticia de que había habido una explosión en una planta eh, de Texas, una planta exportadora. Pero bueno, es que no parece tener justificación, incluso ello, si ese fuera el motivo, esa noticia habitualmente redunda en una subida de los precios, no en una caída. Bueno, el subyacente se las gasta como se las gasta. Para eso están los stops que se debieron ejecutar en su momento. Al fin y al cabo, en precios de cierre, ¿qué es lo que ha respetado? Bueno, pues la base del canal. Hubo una dilatación enorme en mínimos intradiarios, pero en precios de cierre lo respetó. Ahora, eso sí, para recuperar las ansias compradoras, tenemos que verlo con precios de cierre por encima de 9,40 o 9,50. Mientras tanto, pues bueno, vamos a estar un poco a verlas venir, que demasiado ha hecho con en tan poco espacio de tiempo recuperar el nivel, ¿no? Así que, como ven pocas opciones en el mercado actual, yo estaría también muy pendiente, sobre todo en función de lo que suceda hoy en el mercado americano, por lo tanto sería una decisión a tomar el lunes, abrir unos cortos en Intel o IBM, que tienen un aspecto muy bajista, pero que, insisto, tiene que quedar corroborado hoy, sobre todo con precios de cierre semanal. Y en el mercado español yo les diría, bueno, prácticamente lo mismo que ayer, ¿no? ¿Cuáles son los dos que mejor pueden seguir funcionando? Inditex y Repsol, lo cual en absoluto significa que sea un buen momento para comprar. Es lo que decía anteriormente. Esto hoy por hoy tiene toda la pinta de ir para abajo. No veo por qué motivo debemos comprar nada, ¿no? Pero para quienes opinen lo contrario, evidentemente, esas dos pueden seguir siendo buenas opciones, al igual que Continental, que también lo venimos diciendo hace tiempo, Continental en el mercado alemán. Y bien poco más. De acuerdo, bueno, pues volveremos la semana que viene, si no sucede nada anormal, y seguiremos viendo cómo está el mercado y lo iremos contando. Venga, buen fin de semana, cuídense mucho y feliz negocio.